Transformando tus sábados con una porción del manual de vida a través del pastor Ronis Castro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes en este Transformando tus sábados. Dios nos da la bendición de poder acercarnos todos los días a su palabra. Y es lo que queremos a través de este espacio, que puedas tener un tiempo con el Señor, que en tu vida se haga un devocional de oración, de la palabra, porque la palabra es clara y nos enseña tantas verdades hermosas. Y hoy en este programa quiero hablar acerca de los falsos profetas. Dice la palabra, quiero dejarte esta cita en tu corazón. En el libro de Oseas 4:6 nos dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Con esta frase quiero dejarte para darle introducción a este tema. Y quiero que nos acerquemos a la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Habla de la historia del profeta Micaías y la derrota del rey Acab. Yo te pido que tú puedas leer esta historia, versículo a versículo. En esta historia nos narra la palabra que el rey Acab se preparó para ir a la guerra, para conquistar una ciudad, e invita al rey de Judá para que lo acompañara. Pero los profetas, muy importantes entre el pueblo, eran los ojos de Dios, la boca de Dios, los oídos de Dios para el pueblo. Un rey no se movía sin consultar al profeta para ver si Dios iba delante de ellos, si Dios le daba la victoria, si Dios le daba el permiso para que ellos fueran a pelear esa batalla. Y acá consulta a los profetas para que le dijeran si él iba a tener la victoria o si él salía a la batalla. Pero algo que tenemos que notar en nuestras vidas, y lo podemos ver reflejado en la vida de Acab, era la condición de Acab, su condición, su manera de comportarse delante de Dios. ¿A dónde había llevado Acab el reinado o el pueblo de Israel? ¿Qué le decía? ¿Qué hacía Acab en su accionar? Y nosotros también tenemos que ver esto como un reflejo, no leer la historia pasada, sino traer esa historia pasada a nuestro presente. La palabra dice en hechos anteriores de la vida de Acab y de su esposa Jezabel, que este hombre era perverso, que había hecho las cosas malas delante de Dios, que este hombre, al junto de su esposa, habían matado profetas de Jehová, que este hombre le había quitado la vida a hombres trabajadores e inocentes de Israel para beneficiarse de sus tierras, que este hombre estaba haciendo pecar a Israel con ídolos, que había sacado la ley, la palabra, lo que Dios le había dicho, los mandamientos por medio de Moisés, ya el pueblo no lo aplicaba porque se había desviado Israel de la mano o de la dirección de Dios a causa de las perversidades del rey. Era injusto, sanguinario. Y luego consulta a Dios para que, buscando el favor de Dios, para ir a una guerra y obtener la victoria. Y vienen los profetas y comienzan a hablar falsas profecías sobre Acab, diciéndoles que Dios iba con él,
y que Dios le iba a dar la victoria. Él se confió de esas profecías, pero había un profeta que Dios había escogido para decirle a Acab todo lo que le iba a acontecer. Y sigue diciendo la palabra que cuando llegó Micaías, no agradaba a Acab Micaías, porque Acab decía que cada vez que Micaías hablaba, eso era para destrucción de él, de Acab, que él no le profetizaba cosas buenas. Y Micaías le habló de parte de Dios y le dijo todo lo que iba a acontecer con Acab, la derrota, su muerte, su destrucción, porque eso era lo que Dios veía. Dios estaba viendo y vio todo lo que Acab hizo, y él mismo, por su maldad, acumuló su destino final. Y con eso, y de verdad te invito a que tú leas este capítulo 22, pero no solamente el capítulo 22 de Primera de Reyes. Yo te insto a que tú busques capítulo a capítulo y versículo a versículo de cómo se movió Acab y al final cuál fue su destino. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, en el verso 15, lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, dice. Esos profetas que estaban ahí, no solamente en esa historia del pueblo de Israel, de la vida de Acab, porque esa fue una profecía para Acab, para el rey. Pero yo te voy a hablar de otras profecías que fueron más generales para el pueblo y para el rey también. En los tiempos de los reyes de Israel se levantaron reyes perversos, así como Acab, que llevaron al pueblo a pecar, la idolatría, a ser injustos y a hacer muchísimas cosas a las cuales Dios no le agradó. Pero Dios siempre levantaba un profeta que quería direccionar al pueblo. Un profeta que le hablaba para que el pueblo se volviera de sus malos caminos. Y en esta ocasión, de todos esos profetas, me voy a quedar con el profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, que también te invito a que lo leas, el Señor le habla al pueblo de Israel y a la nación o al pueblo también de Judá y de Jerusalén, diciéndole que se vuelvan de sus malos caminos. Dios usó a Jeremías para hablarle tan directamente al pueblo. Pero ¿por qué le hablaba al pueblo? ¿Por qué le decía esto? Por los malos caminos los cuales el pueblo y los reyes habían cogido, que eran totalmente a espalda a los principios que Dios ya le había establecido al pueblo de Israel. Y dice la palabra que Dios le hablaba, pero también mientras Dios hablaba a través de Jeremías, también se levantaban falsos profetas que le hablaban al pueblo de Israel. Y en una de esas, Dios le dice a Jeremías que iban a venir los caldeos, los babilonios, que se iba a levantar un rey y que Dios iba a cauterizar o iba a llevar en cautiverio a Israel por sus maldades, pero que tenían que entregarse a los babilonios. Y Jeremías le hablaba: vayan en cautiverios, Dios lo quiere sanar, Dios lo va a llevar allí para restaurarlo, Dios lo va a llevar allí y lo volverá a traer a sus tierras renovados, lo va a bendecir allá en Babilonia. Y otros profetas se levantaban y le decían que no, que Dios iba a destruir a sus enemigos y que Dios no iba a dejar que sus enemigos entraran a su territorio para esclavizarlo. Y al final de esta historia, que también te invito a que leas el libro de Jeremías, nos damos cuenta cómo se levantaban esos falsos profetas
y cómo desviaron al pueblo y cómo lo dispersaron y cómo el pueblo se desenfrenó, cómo el pueblo se fue tras las falsas profecías, mas ignoraron la palabra de Dios. Pero el Señor nos dijo a nosotros hoy, porque esas son historias que quedan para enriquecernos hoy y para ver la dirección de Dios, y nos dijo a través de Cristo que nos guardemos de los falsos profetas que vienen vestidos como vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Porque la mala profecía o la profecía falsa, los falsos profetas, te van a desviar totalmente de Dios. Los falsos profetas nunca te van a decir que tu condición es mala, que tus accionares son malos, que la nación está mal, que está mal. Todos son buenas profecías para el pueblo y para la nación, aún viendo que la nación no está caminando bien. ¿O no veían los reyes de Israel que habían dejado la ley de Dios? ¿No veía Acab que su condición era mala delante de Dios y todo lo que había hecho? No, en su conciencia no estaba que lo que él estaba haciendo estaba, valga la redundancia, mal delante de Dios. Claro que lo veía. Claro que el pueblo veía. ¿No ve esta generación que está caminando mal ante los ojos del Señor? ¿No ve esta generación que está caminando mal ante los ojos de Dios? El apóstol Pedro, en su segunda carta, habla sobre los falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Eso dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, capítulo 2 de segunda de Pedro, para que también lo leas y te des cuenta de lo que te estoy diciendo hoy. Busquemos a Dios a través de la palabra. Ella dice que es la profecía más segura, la palabra, la que tienes en tu casa. Acércate al Señor a través de la oración. Pidámosle a Dios que nos direccione. Abramos nuestros ojos, porque lo que está pasando en esta generación no está bien. El hombre ha dejado a Dios. Las injusticias han llenado la tierra. El mal camino, las perversidades, las mentiras han llenado la tierra. La mala gobernanza, las corrupciones han llenado la tierra. Pero hay un mensaje de verdad. Hay un mensaje que nos alienta. Y es que Cristo viene por su iglesia. Que Cristo viene por su pueblo. Que Cristo viene a salvar a su pueblo, a los que esperan, a los que le dicen no a la carne, a los que se apartan de los malos caminos, a los que pusieron sus ojos en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aquellos que han creído lo que dice la Biblia, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Aquellos que hoy entienden que Jesús es la salvación del mundo. Aquellos que entienden que Cristo vino en carne, fue crucificado y resucitado al tercer día, y que hoy nos dio una promesa de salvación y de vida eterna. No importa lo que tú puedes tener en este plano terrenal, Cristo es la solución. No importa lo que podamos hacer, el tiempo que duremos en esta vida, no importa. Un día nos vamos de este mundo y de ti depende a dónde te quieres ir, a la vida eterna o a la condenación eterna. De ti depende. La profecía que hoy tendríamos que estar
anunciando, enseñándole al pueblo, es apartarse del pecado. Sal de la maldad, sal del engaño, sal de las obras de la carne, busca a Jesús, aférrate a Cristo y pon tus ojos en la promesa que Él dijo: yo voy y vuelvo y voy a preparar moradas para vosotros en los cielos. ¿Sabes quién te va a santificar? La palabra. ¿Sabe dónde Dios va a trabajar contigo? En la oración. Necesita esta generación, este mundo, irse a la palabra, irse a la presencia de Dios. Que Dios te va a bendecir, eso lo sabe Dios en su divina voluntad. Pero lo que yo sé que Dios quiere hacer contigo es salvar tu alma para que no se pierda para siempre en el fuego eterno. Dios lo que quiere es salvarte, Dios lo que quiere es llevarte hacia las moradas eternas. Y hoy es la oportunidad, si aún no has hecho esa confesión de fe, pues te hago el llamado. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy te hago el llamado. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús como Señor y Salvador. Si aún no sabes, ve a la presencia. Desde que escuche esto, vete a la presencia y habla con tu Padre. Busca la palabra. Busca a Dios. Y el Señor sabe qué va a hacer contigo desde ahora y para siempre. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor y misericordia. Señor, te pedimos que nos perdones por desorientar al pueblo, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, por buscar otros dioses. Te pedimos que nos perdones, Señor, por las injusticias que cometemos, por la maldad, Dios. Perdónanos. Espíritu Santo, cambia nuestras vestiduras. Hoy nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Hoy te pedimos que inscriba nuestros nombres en el libro de la vida y no los borres jamás. Acéptanos como tu Hijo. Queremos disfrutar contigo desde ahora y para siempre. Y queremos estar una eternidad contigo, Señor. Queremos que tú seas nuestro Dios, que tú seas nuestro Padre. Queremos ser alumbrados por tu presencia. Queremos vivir en tu presencia. Queremos ser, Señor, hijos tuyos, Padre. Y queremos amarte con todo nuestro corazón. Tú conoces nuestra maldad, nuestros malos pensamientos. Tú conoces nuestro corazón. Y tú conoces quiénes somos, Señor. Entra, Espíritu Santo. Entra, Jesús, a nuestras vidas. Y vive con nosotros desde ahora y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Dando a Conocer a Jesús te invita a conectarte con Dios a través de su palabra, desde la comunidad de tu hogar, en nuestro estudio bíblico vía Zoom, los lunes a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Contáctanos al WhatsApp +1 849 591 1532 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Permítenos ayudarte a crecer en la palabra de Dios. Te esperamos. Dios te bendiga.